Cáncer de piel melanoma. El cáncer de piel se puede dividir en melanoma y no melanoma. El cáncer de piel melanoma representa básicamente el 4% de todos los cánceres de piel. A pesar de ser de menor frecuencia, es uno de los más letales en cuanto al desarrollo y progresión de la enfermedad. De nuevo, se observa la epidermis con sus diferentes capas y los melanocitos se localizan en el estrato basal, ¿no? Adyacente a la membrana basal. Acá la tenemos más ampliada y acá está el melanocito de forma arborescente, se introduce la forma arborescente del estrato espinoso y es aquí donde se desarrolla la malignidad. Ahora, como bien dice, el melanoma cutáneo, que es el que nos interesa en esta exposición, proviene de los melanocitos. La piel viene a representar el 95% de su localización. Existen otros tipos de melanoma, melanoma de la mucosa oral, melanoma del canal anal, que no lo vamos a ver en este capítulo porque nos interesa el melanoma cutáneo. Se localiza preferencia en las extremidades inferiores en la cabeza y, como ya le había dicho, es el más maligno de los cánceres de piel. Ahora, existen varios factores de riesgo, ¿no? O lesiones precursoras. Uno de ellos es para individuos de raza blanca, sobre todo aquellos individuos que tienen una piel tipo 1 o tipo 2, ¿no? Inclusive el tipo 3, en el sentido de que toleran mal el sol y por lo tanto son más propensos a desarrollar ese tipo de lesiones. Ahora, el único factor de riesgo evitable es precisamente la exposición al rayo ultravioleta, que es un desencadenante. Ahora, también otro factor que incrementa el riesgo es la presencia de los famosos lunares, ¿no? Que clínicamente se denominan nevus. Tenemos el nevus melanocítico congénito, que son lunares que aparecen al nacer o en la primera infancia. Ahora, si tenemos un nevus grande, melanocítico congénito grande, el riesgo de desarrollar melanoma es un 5 a 6%. Ahora, a diferencia del congénito que nace con la persona, son lunares que aparecen al nacer, o como dice ya en la primera infancia, aquellos que aparecen ya en etapas tardías, que se denominan nevus melanocítico adquirido, el riesgo va a ser variable según el tipo, tamaño, el número de localización. Obviamente, si tenemos más nevus, como dice ahí, más de 50, el riesgo se incrementa 3 veces más. Y un cuarto de los melanomas se originan de nevus melanocíticos, ¿no? Ahora tenemos el neodisplasico atípico, que es el 6 a 10% del riesgo, y si está relacionado a antecedentes familiares también, y sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, el riesgo se puede incrementar más. El principal causante responsable de, digamos, de desarrollo de melanoma lo constituyen los rayos ultravioleta de tipo B, que solamente corresponde al 5% de la radiación solar. Tiene que ver otras cuestiones como la hora del día, la latitud, la altitud, las condiciones meteorológicas y la reflexión sobre la piel. Ahora, ¿por qué? Porque los rayos ultravioleta pueden ocasionar un daño a la piel, dañando directamente al DNA de las células expuestas, provocando mutaciones y debilitan la respuesta inmune en la piel. Por eso, ante una exposición médica siempre es bueno protegerse porque el efecto es acumulativo y puede desencadenar la aparición de melanomas. Acá tenemos diferentes bloqueadores celulares para todos los gustos. Pues si es una piel joven, se utiliza el Umbrella, no estoy haciendo nada de conflicto de intereses por si acaso, y así lo vamos a encontrar en el mercado, sobre todo que tengan el factor 50 plus. El factor 50 plus significa que si una persona se demora, por ejemplo, en quemarse al estar expuesto al sol 10 minutos, se multiplica por 50 y demorará 500 minutos en hacerlo. Ahora, dentro de la agencia de melanoma hay varias fases, ¿no? Primero, que se puede apreciar como un nevus benigno, un nevus displásico, después que aparece histológicamente como una tipia citológica aleatoria discontinua, ya, y hablamos de una fase de crecimiento radial. Durante esta fase de crecimiento radial, crece básicamente a nivel de epidermis, y en una fase de crecimiento vertical ya invade la dermis. Y al invadir la dermis llega a los vasos sanguíneos y se disemina a distancia, y eso es una metástasis. Entonces, el efecto displásico es siempre bueno detectarlo a tiempo. Acá están las diferentes fases, ¿no?, de moleculares, de que cómo se altera precisamente ante la exposición solar, los diferentes patrones de regulación del crecimiento de la piel, hasta finalmente la pérdida del gen supresor, que es el P53, lo que ocasiona una metástasis a distancia. La clínica es variada.
sobre todo el famoso ABCD, que vamos a tener en cuenta: A de simetría, B de borde, C de coloración, D diámetro y E evolución. Por ejemplo, ahí está lo que les había dicho, ¿no? Y acá tenemos un buen ejemplo. Lo de esta fila viene a ser digamos, lo benigno, y las dos últimas representan lo maligno. Asimetría porque las dos mitades no coinciden, ya sea la mitad superior, la mitad inferior o la mitad derecha y la mitad izquierda. Los bordes no son uniformes, por ejemplo, acá los bordes son regulares y acá los bordes son recontra irregulares, lo mismo que acá, por ejemplo. Existen múltiples colores, por ejemplo, acá yo veo un patrón de color diferente que al de acá, al de acá, al de acá y el de acá, y acá solamente es homogéneo el color. El diámetro es más de 6 milímetros y sobre todo hay que ver la evolución. Por ejemplo, miren esta evolución cómo va cambiando a lo largo. Teniendo estos criterios, nosotros podemos hacer un diagnóstico de un melanoma. Acá, por ejemplo, hay otro ejemplo de simetría. Este lado izquierdo no se parece nada al derecho. Y acá también podemos observar diferentes colores en una sola lesión, ¿no? El diagnóstico generalmente se hace de acuerdo a la historia clínica, historia de exposición solar, ¿no? El tipo de piel, y la biopsia puede ser excisional, incisional, pero se prefiere la biopsia por sacabocado porque me permite evaluar la profundidad. Y si yo puedo determinar la profundidad de la lesión, ya puedo estar haciendo un diagnóstico preclínico, o sea, un diagnóstico que tiene que ver con su estadiaje. Acá está, una manera de observarlo. Miren cómo es que nos permite observar la lesión en cuanto a profundidad. Ahora, dentro de la lesión patológica hay cuatro clasificaciones. Tenemos el lentigomelanoma, que se le es a 15% y representa el más benigno de todos los melanomas, y aparece más que todo en los niveles de las mejillas. No, no significa que solamente aparezca en las mejillas, puede aparecer en otro sitio. Y se divide en dos tipos: el lentigo maligno, que es un melanoma in situ, es decir, que está limitado en la epidermis, y ya cuando me dicen lentigo melanoma maligno, ya se hace invasivo, está en la epidermis. Esto es importante porque si yo consigo un melanoma in situ, el margen de piel sana que tengo que resecar alrededor puede ser de 0, a 1 centímetro. Es el margen clínico recomendado para no dejar enfermedad, ¿no? De acuerdo al espesor. Ahora, eso lo vamos a ver más adelante. El melanoma extensión superficial es una malignidad intermedia que representa el 70% de los casos. El nodular es el más maligno. Se localiza frecuentemente en el tronco, cabeza y cuello, y el antígeno ocular se aparece sobre todo en las extremidades, palmas, plantas de los pies y regiones ungulares. ¿Por qué es importante el crecimiento radial? El crecimiento radial ya habíamos dicho que es aquella que se produce básicamente a nivel de la epidermis, no llega a la dermis, no llega al tejido conectivo, y por lo tanto su capacidad de metástasis es bien escasa. En cambio, el crecimiento vertical ya es más profundo, ya llegó la dermis, llegó los vasos sanguíneos, puede llegar a los vasos linfáticos, es más capaz de hacer metástasis. Y el melanoma nodular, ¿se acuerdan? Que dije que era el más maligno, se caracteriza porque solamente tiene esta fase de crecimiento vertical. En cambio, las otras tres tienen las dos fases, ¿no? Hay que hacer diagnósticos diferenciales como una queratosis seborreica, un hemangioma, un dermatofibroma, ¿no? Y también recuerden que hay lesiones del lecho unguial. No confundir, la primera causa puede ser un hemangioma, un dermatofibroma a este nivel. Ahora, la lesión primaria tenemos que describirla de acuerdo a los niveles de Clark, al espesor del tumor medido en milímetros, que se denomina la escala de Breslow, y si el tumor está ulcerado, que también es un factor pronóstico. Estos dos últimos constituyen el componente T, el tumor primario. El tumor primario, la lesión primaria, se determina de acuerdo al espesor, a la profundidad de la lesión expresada en milímetros, o la escala de Breslow, y si el tumor está ulcerado o no. Más la debe quedar, más que todo, es una clasificación de tipo categórica o cualitativa, que no me ayuda al T, pero me orienta. Ahora, el estadio de la enfermedad lo podemos ver si hay presencia de satelitosis, metástasis en tránsito, si hay diseminación en los ganglios. Esto lo podemos ver, por ejemplo, esto representa el componente en el estado ganglionar regional. Ya vamos a detallar qué significa esto. Y vamos a hablar, por ejemplo, del primer caso. El nivel de Clark se divide así. Tenemos a la epidermis, dermis papilar, dermis reticular, y tenemos el tejido celular subcutáneo, que acá no se ve muy bien. El nivel 1 de Clark es cuando la lesión solamente está a nivel de la epidermis. El nivel 2 está en el nivel de dermis papilar. El nivel 3 está a nivel del límite entre el dermis papilar reticular. El nivel 4 está en la dermis reticular, y el nivel 5, que no se ve acá, está a nivel de tejido celular subcutáneo.
No es solamente cualitativa, no es muy objetiva, pero me orienta más o menos a determinar cuán profundo es la lesión. Lo que sí usamos es el criterio de Lisandro-Breslow, que es el factor pronóstico más importante para melanoma, ¿no? Y otro es la ulceración, como había dicho. Y se mide a partir de la profundidad de la capa granulosa hacia abajo y expresada en milímetros, como dice acá, el famoso TNM. Ahora, si la lesión está acá, en un segmento de la piel, por ejemplo, que le he tomado como ejemplo acá, y si se observan otras lesiones dentro de los 2 centímetros, ¿ya? Y hay lesiones que se observan dentro de los 2 centímetros y otro que se observa más de los 2 centímetros. Los que están dentro de este radio de 2 centímetros se denominan satelitosis o metástasis satélite, y los que están por fuera se llama metástasis en tránsito. Los dos, como bien había dicho, ya vienen a representar el componente, voy acá, retroceder, satelitosis por dentro de 2 centímetros, metástasis en tránsito por fuera, ganglios linfáticos, los dos constituyen el componente N del estadio ganglionar. Por ejemplo, acá tenemos una pierna izquierda, acá tenemos la ingle, acá está la lesión, entonces normalmente se disemina hacia los ganglios linfáticos inguinales. Entonces acá estamos viendo ese es el tumor primario y acá hay un compromiso ganglionar regional grosero, por así decirlo. ¿Y por qué es importante? Porque miren, un tumor, esto es para que lo lean, ese es el TNM, por ejemplo, pero si yo tengo un tumor, un melanoma, y recuerden que se mide a partir de la capa granulosa, que mide 3 milímetros de la capa granulosa hacia abajo, podría ser un T3A, pero si no está ulcerado, y si está ulcerado se llamará un T3B, miren cómo cambia el T. Ahora, si tengo un tumor, un melanoma que mide 5 milímetros de espesor, de grosor, según la clasificación de Breslow, y no está ulcerado, será un T4A, pero si está ulcerado será un T4B. Y los ganglios linfáticos están acá, si hay metástasis satélites o no. Acá está, como lo que había dicho, la capa granulosa, cómo se mide en profundidad. Desde esta capa granulosa se mide la profundidad de invasión, el espesor de Breslow. Y ahora, si yo tengo 2 o 3 ganglios, obviamente será un E2B, por ejemplo. Pero miren cómo cambia. Si hay metástasis microsatélite o metástasis en tránsito, satelitosis o no. Si hay satélite, ya no será N2B, será N2C, a pesar que hay un ganglio clínicamente oculto. Si tengo 4 ganglios y no tengo metástasis satélite ni en tránsito, será N3B. Pero si tengo 2 o más ganglios y si tengo metástasis satélite, cambia el estadio. Entonces, como vemos la importancia de los microsatelitosis a este nivel. Entonces, si la lesión tengo sospecha por el famoso ABCD, tengo factores de riesgo relacionados al melanoma, pues exposición solar, por ejemplo. Le hago una biopsia y si la biopsia sale inadecuada, tengo que volverlo a hacer biopsia y tengo que confirmar precisamente el melanoma. ¿Se acuerdan del sacabocado, la biopsia por sacabocado? Tengo que ver el estresor de verlo porque me va a servir para el T. Tengo que ver la ulceración porque también me va a servir si es A o B. Y si hay microsatelitosis, y esto lo voy a dejar al final porque la microsatelitosis es la presencia de nidos tumorales mayores de 0,05 milímetros. ¿En dónde? En la dermis reticular o en el panículo adiposo o en los vasos sanguíneos debajo del tumor invasivo. Tiene sus criterios, si está presente o ausente. Si hay hemoplasia, si invasión linfovascular, se hace un adecuado examen físico para determinar el verdadero estadio de la lesión. Si es estadio 0, estadio 2A, y se hace siempre con una TAC de tórax con contraste tórax abdomen pelvis para determinar el verdadero estadio de la enfermedad. Y en los casos en que, por ejemplo, no hay ganglios linfáticos comprometidos, no haya satelitosis y todo, yo le puedo ofrecer a un paciente el ganglio centinela para determinar si ya le hago una excisión ganglionar o no. Es decir, ¿se acuerdan de la lesión que estaba en la pierna que hizo metástasis a la ingle, a los ganglios de la ingle? Bueno, si no hubiese nada de compromiso ganglionar en la ingle, clínicamente ni radiológicamente tengo la opción de hacerle una biopsia de ganglio centinela para determinar si es negativo o positivo. Si es positivo, procedo a hacerle la resección o la disección ganglionar. ¿Qué más puedo hablar? Bueno, las recomendaciones es que al menos se debe hacer un examen anual de por vida en el seguimiento de los pacientes, para el paciente a que revise su piel, revise sepa examinar los ganglios
También acá, pues, evitar la exposición solar, ¿no? Y, y aquellos que, por ejemplo, no tienen, solamente se les sacó el primario y no fue necesario hacerle una decisión ganglionar completa, ¿no? Hay que evaluar ecográficamente esos ganglios durante los 2 primeros 3 años, ¿no? Y ver la posibilidad si el ganglio centinela si es que los hizo. Entonces siempre hay que evaluar los ganglios. Y este cuadro es importante. Este cuadro puede venir en el examen, ¿no? De acuerdo a la profundidad de invasión, cuánto de margen tengo que resecar. Muy bien, eso es todo lo que corresponde. Mira, ¿no?